nombre es Beatriz Figueroa, tengo 28 años y vivo en Quilicura desde el 2004. Nosotros estábamos en el límite de Marcoleta con San Luis, que está uno de los humedales por San Luis hacia adentro. Sí. Que en ese tiempo era mucho campo, de hecho había, por ejemplo, un lugar en el que se hacían en ese tiempo las carreras de perros de galgo, y uno seguía hacia adentro y estaba este humedal, que era como el clásico familiar para fiestas patrias, por ejemplo. ¿Ya? Era miles de gente alrededor del humedal o en el terreno como frente al humedal, elevando volantines, haciendo asados, perritos corriendo por todos lados, y uno se encontraba con la familia caminando hacia allá. Era muy gracioso porque por toda la orilla del camino habían pencas de esta ensalada, entonces uno tenía que ir con el cuchillito, iba sacando las pencas y servía hasta para la ensalada. Y si no era para fiestas patrias, era una ida de domingo, era una ida a un cumpleaños familiar, y era como súper enriquecedor pasar esos tiempos en familia y disfrutar como de esa parte que tenía Quilicura en ese momento. Está rodeado de un sector industrial, entonces cuesta un poquito como el área verde porque no se da mucho ahora como por todos los gases y todo. Sí, cuando yo te hablo de este espacio, que es quizás como el primer recuerdo que se te viene a la mente. Súper random el recuerdo en realidad, pero era como tan libre el espacio que uno se encontraba animalitos por todos lados, y me acuerdo que yo había ido con mi perrito. Y los perritos tienen fama de que cuando ven heces de caballo, se revuelcan mucho en eso, y era ver un montón de perritos revolcándose, perritos que después tenían que volver a la casa, mamarse el camino finalmente de vuelta a la casa, con el olor todo el rato. Y son como los recuerdos que tenemos de allá, o de ver, por ejemplo, los perritos, si bien cuidábamos la fauna que había en ese momento, porque habían muchos pajaritos, estaban estos como las garzas corriendo, y las garzas estaban tan acostumbradas también que había gente que visitaba que también encontraban como un poco de interacción humana, de comida, quizá. La gente que vivía en el lugar cerró también el acceso que uno tenía para poder pasar más libremente hacia el humedal o hacia estos como viajes familiares que uno hacía los días domingos. Entonces llegaba un punto en el que llegábamos a un portón y ya no podíamos pasar para allá para poder ir a disfrutar de lo que era como rutinario para nosotros. Entonces por ese lado era súper triste, y ahora uno mira y ahora ve torres que están construyendo hacia allá, unas villas nuevas, y como que se van borrando todos esos recuerdos que uno iba formando desde chico. Sí, yo siento que fue súper rápido, quizá desde la llegada como del Transantiago, que empezó a llegar más urbanización a Quilicura, que se empezó a hacer como una comuna un poco más conocida, que ya no era la comuna Campo, que ya pasó a ser parte del cordón de Américo Vespucio. De hecho, por ejemplo, cuando yo llegué, la gente de Quilicura decíamos, vamos a Santiago a hacer las compras, porque queda fuera de Santiago literalmente. Entonces ahora ya es como todo tan conectado que ya se perdió como esa independencia y esa como cultura más independiente que tenía la comuna. Mira, hace poquito reformaron recién plazas por alrededor, y se echa de menos más que como el juego, no sé, el barro, los árboles. Han cortado muchos árboles también. Sí. Que pasan muchas micros por alrededor. Entonces yo, que tengo 2 hijos pequeños, uno de 7 y uno de casi 2 años, me cuesta como vivir en esta comuna y buscar un espacio en el que darles que sean libres. Claro. Más que vamos a una plaza a encerrarnos, sino que, no sé, vamos al campo a jugar, vamos a tirarnos en el pasto, vamos a jugar, no sé, a elevar volantines, en un lugar donde no hayan cables, donde no haya peligro como tal. Sí. Ya no se puede. Se descuidó finalmente, sí, de todo lo que uno hacía cuando iba allá. Por ejemplo, también la gente empezó, no sé, que soltaban las vaquitas, que soltaban los caballos, entonces se empezó como a contaminar un poco el tema del humedal, se empezó a ir la fauna que existía en el humedal, se fue perdiendo mucho eso, y claro, entiendo como que ahora ir allá es como la gente pasaba el tiempo acá, pero hace 10 años atrás, 11, 20 años atrás era totalmente distinto. Yo creo que la misma gente que vivía en ese tiempo en Quilicura era más consciente con que Quilicura era una zona bien rural, que era una zona de agricultores. O sea, a ti, no sé, se te caía una semilla de algo y ya tenías un apio saliendo en tu jardín, porque es muy, muy fértil la tierra. Entonces
esa cultura se fue perdiendo, la gente fue envejeciendo, fue llegando gente nueva, entonces todos esos cuidados que podría haber tenido la gente antes ya no los tienen ahora. Que la gente de Quilicura como tal pueda tomar la conciencia de los recuerdos que uno tiene también ahí, de la fauna que podría haber ahí, de las cosas que uno podía ver, como informar quizá también a las personas de que hay un lugar en el que hace mucho tiempo atrás la gente iba, compartía en familia, disfrutaba y no tenías que estar preocupado de, no sé, que te va a pasar un auto, que te puede pasar esto, que te puede pasar esto otro, porque era un lugar libre y que aprendan a cuidar los espacios que la naturaleza nos da. Sí. Mucha gente no sabe cómo esta cultura que tenía la comuna de antes y lo importante que era. O sea, por ejemplo, para los niños ahora sería impensado que el camino que ellos tenían asfaltado antes era de tierra, que la plaza en la que ellos van a jugar todos los días antes estaba llena de árboles y de palmeras y que no sé, que iban los loritos, que uno veía pollos caminando por el camino. Y claro, son cosas que a uno le llamaban la atención, que le gustaban. Y siento que eso sería como muy importante para que entendieran, y no solo con la comuna como tal, ir a cualquier otro espacio y saber que uno tiene que cuidar los espacios, que tienen que cuidar, no sé, los animales que puedan haber, informarse al respecto. Sí.